Buenas noches, mi nombre es John Jairo Angulo Sánchez. De verdad que me es un gusto poder nuevamente, como se dice, presentar una actividad de estas importantísimas para mi desarrollo como profesional, ya prácticamente profesional se podría decir, si Dios quiere y lo permite. Este es el último curso que tengo pendiente por ver. Soy estudiante de agronomía de la Universidad La UNAP, perteneciente a la Escuela de Ciencias Pecuarias, Agrícolas y de Medio Ambiente. Y hoy en día le vamos a presentar la actividad número 2 correspondiente a este curso. La actividad como tal se llama identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Como le dije anteriormente, mi nombre es John Jairo Angulo Sánchez. Ahí está mi código y el grupo al cual pertenezco. Bueno, la introducción, ¿no? Bueno, no vamos a leer la introducción desde luego. Vamos a hacer, como se dice ahí, una breve explicación como tal de lo que es microbiología. Bueno, la microbiología como tal ha estado presente prácticamente desde millones, mejor dicho, desde el inicio prácticamente de la Tierra como tal. Aproximadamente hace 4.600 millones de años. Está la existencia de la Tierra y posteriormente viene la aparición de los primeros microorganismos hacia los años 4.000 millones, que viene y hace la aparición, como se dice, los primeros microorganismos y que dan paso a todo lo que se encadena y todo lo que hoy conocemos, que prácticamente sin ello no hubiese existencia. A ver, para resumir, los microorganismos como tal son los que prácticamente hacen de que existan todo lo que hoy nosotros vemos. Ejemplo, la vida animal y la vida vegetal. Sin un microorganismo no se hubiese desarrollado ninguna de esas dos posibilidades de vida. Entonces, por ello la importancia de la microbiología como tal. Y en este caso, pues, que es la microbiología de suelos, que es lo que nos compete en todo ese amplio campo y esa gama que es la agronomía como tal. Pero bueno, hoy nos centramos en la identificación, como lo mencionamos anteriormente, y de los microorganismos y la relación con la planta que tienen ellos. Entonces, el objetivo es comprender el suelo como un ecosistema, sus componentes físico-químicos de los seres vivos e interacciones. Están los objetivos específicos. Ahí está un ejemplo de lo que prácticamente son los microorganismos. La primera pregunta es explicar de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Mencionar 3 recursos influyentes en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Bueno, para eso hay que tener en cuenta que prácticamente la actividad microbiana en el suelo, o no solo en el suelo, sino que prácticamente la actividad está inmersa en todo, ¿no? Si en un ejemplo ponemos un vaso con agua del grifo, ahí va a haber actividad microbiana. Si vamos incluso a los lugares más inhóspidos, ejemplo, a los lugares más congelados, ahí hay también vida microbiana. Y si vamos incluso, dice la literatura, a 10 kilómetros de profundidad de la Tierra, aún encontramos, como se dice, actividad microbiana. ¿De qué dependen los tipos de actividad microbiana? Dependen simple, fácil y sencillo. Primeramente, de un buen clima, que es prácticamente, como se dice, en el medio en el cual ellos se pueden desarrollar, el suelo y lógicamente el agua. Son los factores fundamentales para que exista actividad microbiana. La actividad microbiana se puede dar en cualquier sitio, como ya lo expliqué anteriormente. Y el crecimiento como tal. El crecimiento es algo bien importante y más adelante lo vamos a ver, porque el crecimiento depende también del medio, del nicho, que es, como se dice, su lugar ecológico donde se puede desarrollar, es decir, su ecosistema donde los microorganismos se pueden desarrollar. Entonces, pueden influir muchos factores, pero si el nicho como tal es favorable,
a los microorganismos, pues van a tener, como se dice, un crecimiento exponencial, de cierta manera, que más adelante vamos a tocar también eso. O si no, va de acorde a la evolución. Es decir, si tú lo dejas, si el microorganismo está en el medio como tal, pues él va a ir evolucionando y va a ser muy lentamente. O sea, la reproducción como tal del microorganismo no va a ser de una manera exponencial, sino más bien lenta. Quería tener esta segunda parte aquí como tal, y hay que tener en cuenta también que el crecimiento como tal de los microorganismos dependen también del metabolismo. Es decir, de cuál es su capacidad reproductiva y también de acorde al medio en el que está. Hay que tener en cuenta que hay microorganismos que se pueden reproducir en presencia de oxígenos y hay otros que no. Entonces, dependiendo también de eso, qué tipo de microorganismos y en qué tipo de ambiente está. Asimismo, va a ser su metabolismo. Es decir, asimismo va a ser su capacidad energética para reproducirse. Bueno, entonces estábamos acá, seguimos con la 2. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, sencillo. Hay que tener en cuenta que pueden existir poblaciones microbianas, ¿no? Una cosa es una población que viene siendo prácticamente también un gremio de microorganismos, y otra cosa muy diferente es cuando ya nosotros decimos comunidad como tal. Entonces, los gremios y las poblaciones que ellos dependen, hay que tener muy en cuenta y hay que ponerle cuidado a esto. Las poblaciones por lo general dependen de un solo ancestro. Es decir, hay variaciones o hay, digamos, millones de microorganismos en una población, pero todos ellos dependen de un ancestro. ¿Por qué? Porque son una misma especie, al igual que los gremios. Pero cuando yo ya llego y de repente en un mismo sitio o en un mismo nicho o ecosistema me encuentro varias poblaciones, es decir, varias especies, eso ya me conforma una comunidad microbiana como tal. Es decir, donde yo puedo tener varias poblaciones de varias especies, con varios ancestros, con un comportamiento distinto, me hago entender, pero que de cierta manera comparten el mismo nicho. El nicho es el lugar, el ecosistema como tal donde ellos se pueden reproducir. Eso es básicamente. Ahí está, si ustedes gustan le pueden dar lectura a la respuesta más técnicamente como digamos de pronto se le dio en el desarrollo del trabajo como tal, pero básicamente es eso. Este es un claro ejemplo, ¿no? Quise traer esta ilustración como tal para que ustedes tengan en cuenta. Ustedes pueden ver ahí diferentes poblaciones microbianas como tal en un mismo sitio. Y si ustedes se dan cuenta, cada una es de diferente especie. O sea, ninguna tiene de pronto, como se dice, o podrán tener similitudes, pero ninguna es igual a la otra. Pero todos son microorganismos en un mismo sitio. Eso es básicamente una comunidad microbiana. Esto es bien importante, ¿no? Y esto es básicamente, bueno, dentro del desarrollo de lo que es agronomía, voy a hablar específicamente de mi área. Hay que saber y conocer y distinguir también muchas veces qué tipo de microorganismos me son benéficos y qué tipo de microorganismos no me son benéficos, ¿ya? Ejemplo, están como las bacterias que son gran positivas y las otras que son gran negativas. Eso es un caso aparte, pero lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque aquí me dice, ¿por qué la competencia entre microorganismos en el suelo? ¿Por qué se da la competencia, ¿no? Entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? A ver, simple, fácil y sencillo. Cuando yo tengo una planta o cuando yo tengo densidad de población, voy a poner este ejemplo, en un mismo sitio, en mi caso particular, en la región en la cual yo vivo, digamos, el arroz como tal se cultiva en secano y se recomienda que el arroz en secano sean de 2 a 3 granos por sitio. Pero si yo cultivo, digamos, si yo echo entre 5, 8 o 10 granos por sitio, va a haber algo que se llama competición por nutrientes.
¿Por qué? Porque el arroz tiene algo que se llama macollamiento. Entonces, al haber competición por nutrientes, la mayor parte de esas plantas no van a tener un debido desarrollo. Entonces no voy a tener, como se dice, una debida producción. Entonces, la competencia se da básicamente entre microorganismos porque ellos están en un mismo sitio. Anteriormente hablábamos de la comunidad como tal, y cuando yo tengo diferentes poblaciones en un mismo sitio, es muy probable que en algún momento estas entren a competir. Lógicamente van a entrar a competir por luz, por nutrientes y por diferentes factores. Es normal que pase esto. Pero ¿por qué se debe cooperar? ¿O por qué interesa de que estas, digamos, de cierta manera cooperen entre ellas? Pues por diferentes razones obvias, como son, digamos, ejemplo. En el tema de la oxidación del amonio, se necesita que de la oxidación del amonio a nitrato, se necesita que estas bacterias cooperen, porque o si no, no se daría la oxidación. Es decir, para que el nitrógeno, de cierta manera, que está atmosférico en el suelo, sea por medio de simbiosis que generan en la raicilla las plantas con algunas bacterias, sea fijado al suelo, pues estas tienen que generar una cooperación para que este proceso se dé. De no darse, pues lógicamente que no vamos a tener ese nitrógeno disponible en el suelo. Es algo más que claro. Hay otros organismos que también requieren, como se dice, hay unos microorganismos que requieren de otros para su transformación. Eso se llama sitrofia. Prácticamente cuando hay unos microorganismos que están, digamos, solos, ciertas poblaciones de microorganismos que están en un ecosistema, pero están de manera individual, y estando solos no tienen la capacidad de alcanzar su transformación. Recuerden que cada microorganismo normalmente, cuando alcanza su transformación, él prácticamente genera un individuo prácticamente igual al que estaba, es decir, la reproducción como tal. Básicamente es un crecimiento que se da normalmente en los microorganismos. Entonces, cuando yo tengo aquí, digamos, unos microorganismos que de pronto no encuentran esa asociación con otros microorganismos para alcanzar su transformación, van a estar en ese mismo estado por miles y miles y millones de años. O sea, no va a pasar nada. Entonces también es importante de que estos entren a cooperar, porque pueden haber algunos microorganismos que requieren de eso. Tengan en cuenta que algunos pueden ser benéficos y otros no pueden ser benéficos, como lo expliqué anteriormente. A ver. Bueno, en el mapa conceptual como tal, el crecimiento bacteriano, es importante tener en cuenta que dentro del crecimiento exponencial o no exponencial de las bacterias, ahí hay dos filas que se enmarcan claramente. La una me explica como tal el logaritmo, ¿no?, que prácticamente yo puedo tener en el crecimiento exponencial, pero la otra me explica la viabilidad por bacterias, por microorganismos, de que realmente alcancen ese crecimiento. Entonces, está primero la latencia, que es el crecimiento de cierta manera en el estado natural, ¿no? Yo lo explicaba anteriormente que si un microorganismo está en un estado natural, el crecimiento no va a ser tan exponencial, es decir, no va a ser rápido. Él puede pasar mucho tiempo, y si no encuentra unas condiciones favorables, pues va a llevar un crecimiento lento. Teniendo en cuenta que es muy diferente el crecimiento de un microorganismo en el ambiente a un microorganismo que se reproduzca o lleve su crecimiento en laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo llevamos un ejemplo, si el microorganismo encuentra ese nicho o encuentra ese ambiente ideal para alcanzar ese crecimiento, que es la segunda columna exponencial, donde ustedes pueden ver que inmediatamente la curva se va arriba,
yo lo llevo al laboratorio y le brindo todas las condiciones específicas o que requiere para ello, pues lógicamente que va a haber un crecimiento exponencial. Pero entonces hay que tener en cuenta que ellos se reproducen por horas. Un ejemplo, el crecimiento exponencial puede ser que en 2 horas alcance, un ejemplo, un crecimiento de 10 billones de bacterias. De población, que diga, qué pena, de 10 billones en la población, un aumento como tal. Entonces, digamos, cuando yo llevo aquí, o de 6 horas por 10, que normalmente que es la fórmula como tal, entonces va a haber un crecimiento exponencial. Pero ese crecimiento exponencial no va a ser secuencial, es decir, no va a ser para siempre. ¿Por qué? Porque lógicamente que si una célula como tal, su peso equivale a 10 billones como tal. Entonces imagínense, esta prácticamente me podría llegar a pesar 4000 veces más que la Tierra, más que el peso de la Tierra. Entonces lógicamente que ese crecimiento no va a ser para siempre. Ese crecimiento nomás se va a dar por 1 hora, el crecimiento exponencial, ¿ya? Hasta que llega a un momento de estancia, ya prácticamente de estancamiento. Es donde prácticamente ella alcanza su crecimiento y se queda, como se dice, en ese mismo nivel y empieza a disminuir lentamente, ¿ya? Posteriormente llega a su etapa de muerte. O sea, ya donde, digamos, prácticamente ha cumplido con su ciclo y ella va a terminar. Es básicamente en lo que se basa el crecimiento bacteriano como tal. Eso es. Esas son las 4 fases: estancia, exponencial, estacionaria y la muerte. Son las 4 estaciones como tal, o las 4 fases de crecimiento de los microorganismos. Bueno, acá tenemos el mapa conceptual, ¿no? Mapa conceptual. Al último voy a explicar ahí algo rápidamente que de pronto no sé si ustedes pues como tal lo consideren, ¿no? Bueno, el mapa conceptual pues teníamos el tema central era el cambio climático, pero pues lógicamente que había unos mecanismos que pueden ayudar a regular, como se dice, ese cambio climático a través de las plantas. Entonces, primeramente pues tenemos unas afectaciones que son, ejemplo, directamente a las plantas con el cambio climático, la producción de alimentos y oxígenos, pues va a bajar, lógicamente que va a haber mayor hambruna en el mundo prácticamente, y lógicamente que va a haber también, como se dice, mayor pobreza. Suelos desérticos, todo tipo de suelos desérticos es sinónimo de pobreza y hambruna, según la teoría. El recurso hídrico, pues mejor dicho, lo fundamental para que se dé cualquier tipo de vida también, ¿no? Entonces esa sería la afectación. La afectación sería prácticamente, si seguimos, pues no terminaríamos hoy, lo que afecta directamente el cambio climático. Pero tenemos una remediación que nos proponen acá, según la literatura, que son 4 mecanismos, los cuales son la modificación física del ambiente, secreción de fitohormonas, modificación de la expresión genética de las plantas y absorción de nutrientes. Básicamente, cuando hablamos de la modificación física del ambiente, hablamos de hongos y bacterias, que estos pues ayudan de cierta manera a mantener, como se dice, de pronto húmedo el suelo, ¿no? Cuando hay sequía, estos mejoran la condición del suelo como tal y ayudan a que las plantas pues mantengan, como se dice, se mantengan hidratadas, que es fundamental también para su desarrollo, y otros beneficios como tal. La secreción de fitohormonas, hormonas que promueven el crecimiento de las plantas. Normalmente cuando yo pues tengo un lento crecimiento de las plantas, cuando no tengo un desarrollo, pues hay una técnica que es, o un mecanismo que es la aplicación de fitohormonas, que no se puede dar de pronto de manera directa o de manera natural, pero si yo coayudo
de cierta manera que estas plantas obtengan esas fitohormonas, pues voy a tener, como se dice, un desarrollo de las plantas debido en su momento de que estén siendo afectadas por el cambio climático. Y esto me ayuda porque si las plantas tienen un debido desarrollo, lógicamente que van a aportar, como se dice, a la captación de dióxido de carbono y lógicamente liberación de oxígeno, que es lo que se quiere, y con eso está contribuyendo al tema del cambio climático, si bien lo podemos ver de esa manera. Está lo otro, que es el tema de bacterias resistentes a enfermedades. Yo puedo aplicar, digamos, de cierta manera algunas bacterias en las plantas, o algunas bacterias pueden generar, digamos, de cierta manera simbiosis o X o Y motivos con las plantas, que esto me genera, como me genera de cierta manera resistencia al ataque de plagas y enfermedades, ¿no? Es mejorar prácticamente, como se dice, la expresión genética de la planta. Es decir, que la planta no sea vulnerable ante el mínimo ataque o presencia de un hongo dañino o de un virus que, digamos, pueda acabar con la plantación, si lo hablamos en términos agronómicos, porque lógicamente que si vamos a hablar de cambio climático tendríamos que incluir todo lo que tiene que ver con el bosque y todo lo que tiene que ver con esa biodiversidad que tenemos, ¿no? Pero lo centramos en esto que es prácticamente agronomía, de cierta manera. Tenemos también el tema de, bueno, la absorción de nutrientes que hablamos anteriormente, que está ligado con el tema de hongos ectomicorrízicos. La disponibilidad de nutrientes, cuando yo aplico algunos hongos benéficos como micorrizas, ejemplo, pues estos me ayudan para que las plantas tengan un debido desarrollo de sus raíces, que de pronto no se tiene muy en cuenta, pero también me ayuda para que estos puedan absorber algunos nutrientes que están siendo bloqueados por algunos microorganismos dañinos. Entonces estos van y me permiten esa absorción de nutrientes. Entonces cuando la planta absorbe nutrientes, tiene un debido desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, básicamente los 4 mecanismos están ligados en eso, ¿no? De pronto están separados, pero están en el debido desarrollo, en mejorar las condiciones del suelo y en hacer, como se dice, que la planta sea resistente a enfermedades. Pero lo que me llama la atención es que bueno, lo enfatizan solo en el tema de sequía, de verano, pero entonces tenemos otros factores, un ejemplo porque si hablamos de cambio climático no solo lo podemos centralizar en el tema de verano, ¿no? Recuerden que hay dos fenómenos, que es uno el fenómeno del niño y el otro el fenómeno de la niña. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un ejemplo, un fenómeno cuando tenemos, como se dice, una temporada drástica de lluvias? ¿De qué manera logramos también, como se dice, porque hay plantas que no resisten la negación? Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Básicamente, pues está ligado lo que es el tema del verano. Y cómo mediante esos 4 mecanismos podemos hacer de que éstas sigan aportando al tema del cambio climático. Eso es, básicamente. Entonces, eso sería todo como tal. Entonces, ya estaré, como se dice, compartiendo el trabajo. Muchísimas gracias.